que se decide constantemente apostarle a la minería, a la explotación de hidrocarburos, estamos sacrificando, digamos, una riqueza que teníamos en cuanto a biodiversidad. Y paradójicamente en los sectores, en las regiones del país donde hay mayor biodiversidad, como todos los departamentos que comparten la Amazonía o todo el Chocó biogeográfico, por ejemplo, se está haciendo mucha extracción de este tipo, y también hay políticas agrarias que privilegian la explotación de la tierra. Por ejemplo, la ley 160 del 94 le entrega tierra a los campesinos, pero le exige explotar las 2/3 partes de la tierra, y en regiones como la amazónica eso no es tan funcional, debido a que de pronto deberíamos apostarle más a la conservación en ese sector. Entonces, ¿cómo manejar, digamos, esa disyuntiva en un país como el nuestro, que tiene como un poco de todo eso? Sí, entonces yo, empezando con el último detalle, es interesante, digamos, que Colombia, con ese decreto, estaba en cierto sentido siguiendo el camino de Brasil, porque Brasil también tenía una ley que requería utilizar ese bosque en X% si no quería, pues, quedarse dueño. Y eso en su turno, yo creo que la ley de Brasil tal vez fue como copia de una ley en Estados Unidos, 100 años antes. En Estados Unidos el impacto, como ese era los llanos que se repartía, no había, que yo sepa, un daño ambiental muy grande, o tal vez no había. En Brasil, la ley que era que venía antes de la colombiana era sumamente dañino, y en los años 90 creo que se dieron cuenta a través de un análisis hecho, creo que por un economista de Estados Unidos, de que esta ley es totalmente contraproducente. Entonces lo cambiaron. Entonces Colombia viene después, y no sé si no había reconocimiento de lo que pasaba en Brasil, pero eso de todos modos lo citaría como la reforma más fácil de hacer frecuentemente, es simplemente acabar con leyes malas, que simplemente, y alguien en el caso de Brasil, cuando se hizo el cálculo, cuáles fueron los beneficios de toda esa explotación del área antes en bosques, yo creo que el cálculo era que contribuía la 10ª parte de 1% del PIB agropecuario de Brasil, efectivamente cero, y el daño ambiental enorme. Entonces probablemente en ese caso el daño era 1000 veces el beneficio, totalmente antilógico, antieconómico, lo que sea. Entonces, terminar con las leyes, las peores, los antieconómicos, antisociales. Otra cosa en este área, y vuelvo al hecho de que los economistas que siempre tienen influencia en las políticas económicas, ellos somos adictos, debo decir, al PIB, ¿no? Entonces, eso tiene el problema de excluir todos los otros objetivos económicos, sociales del pensamiento. En la primera fase del pensamiento excluimos todo el resto y luego tratamos de introducirlos un poco después. En la cuestión del medio ambiente, existen hoy en día, y los calculan en diferentes países, las cuentas nacionales verdes, ¿cierto? Entonces las cuentas nacionales verdes incluyen como costo, como cualquier otro costo, digamos, incluyen el daño ambiental. Entonces, yo me acuerdo cuando en los años 80, tal vez en la Indonesia, por primera vez hicieron ese cálculo, y parecía que el país estaba avanzando muy bien, 6%, según las cuentas nacionales no verdes, no sé cuál sería la palabra, y cuando se hicieron el ajuste era como 3.5, muchísimo menor. Entonces ya no era un país exitoso en términos del, si pensamos que 5% y más
es un crecimiento bastante bueno. Indonesia pasó de un éxito a un mediocre, digamos. Entonces, yo creo que es urgente acumular la información cuantitativa como para hacer esas cuentas. Yo no sé en Colombia si se han hecho en algún año u otro, de golpe sí, pero no, creo que no es como parte de la rutina todavía. Entonces hay que hacer eso. Y en el proceso de tener la información, obviamente uno entiende mucho más el aspecto cuantitativo. Uno trata de cuantificar cada daño y eso es muy importante para que se pueda comparar con los supuestos beneficios. Entonces eso sería es muy factible, simplemente que hay que hacer un esfuerzo, puede ser el doble de lo que se está haciendo en Colombia en cuanto al análisis del impacto ambiental, un esfuerzo doble y luego una integración entre los diferentes elementos del daño ambiental y ya tiene uno cuentas nacionales verdes y podríamos saber, no me sorprendería si en lugar de 4.5, digamos en este año, el PIB colombiano fuera a crecer en 2.5, algo así, muy posible. Pero sin tener el dato es muy difícil influir mucho el debate, porque el debate en los titulares es creciendo en X%. Entonces, si uno lo puede atacar de falta de medición cuidadosa, ya tiene un argumento muy importante. En fin, digamos, es obvio que un país, es obvio que el proceso de competencia entre empresas, si uno no lo controla frecuentemente, va a producir automáticamente daños ambientales, porque el costo de la regulación y todo eso le hace menos competitivo en muchas industrias. Entonces es absolutamente clave tener regulaciones, porque si no, entonces el pobre que trata de hacer lo correcto desaparece y quedamos con los malos. El mercado en esas condiciones es un proceso de selección de los malos, en este caso malos en cuanto a su poca conciencia ambiental. Entonces no es ningún accidente que terminamos con mucho daño si hemos permitido un proceso de selección de los peores. Entonces la regulación bien diseñado y bien implementado, que ambos van a ser desafíos enormes para Colombia. Entre otras cosas, Colombia es un país, tiene suerte si el peligro ambiental es digamos, solamente un proceso, un mecanismo que hay que controlar, digamos, la contaminación del agua. Pero Colombia es un país tan diverso que tiene tantas formas de daño ambiental que el esfuerzo para diseñar y implementar las regulaciones va a ser aún más grande. Yo creo que último comentario, como una parte importante del daño ambiental en Colombia lo hacen las empresas internacionales, de minería especialmente, y yo desafortunadamente soy ciudadano de uno de esos países que está haciendo mucho daño, y de eso viene mi comentario de que es importante dar mucha publicidad cuando uno ya tiene una información persuasiva, digamos, cuantificado en el grado posible, que uno lo da publicidad internacional, porque en el Canadá hay muchos ONGs que están muy preocupados por el daño que estamos haciendo en otro país, pero necesitan materia prima para la pelea, necesitan evidencia de que mucha gente en países como Colombia está muy preocupada, consciente y preocupada de lo que están haciendo nuestras empresas. Entonces, en algunos casos la presión pública, yo creo que tiene más poder
en el país de origen que en el país de destino, por diferentes motivos. Ellos, las empresas grandes canadienses, tienen que preocuparse por sus reputaciones en el mismo país, entonces hacer llegar la evidencia negativa es otro instrumento. Bueno, pues queremos agradecer por la asistencia. Yo sé que queda abierto, que quisiéramos estar todo el día, pero pues tenemos una agenda un poco estrecha, entonces pues profe, agradecerle también el compartir con nuestro equipo. Un placer. Muchas gracias.